Mi nombre es Sergio Muñoz Romero, soy profesor titular de la Universidad de Juan Carlos, que es donde estamos actualmente. Y bueno, soy también miembro del grupo de investigación de Ingeniería Biomédica y Ciencia de Datos, también de esta universidad. Este grupo de investigación se centra especialmente en diseñar algoritmos de aprendizaje máquina, inteligencia artificial, especialmente en el área de la ingeniería biomédica, sobre todo en estudiar enfermedades como son la cardiopatía, la oncología, incluso el envejecimiento. En mi caso particular, me centro mucho en aplicarlo a la ingeniería biomédica, especialmente al envejecimiento, para poder entender los mecanismos celulares y moleculares de por qué envejecemos y también pues, cómo podemos sanarlo, ¿no? En sentido inverso, ¿no? En la reprogramación celular. El proyecto en particular, que es mi línea de investigación, parte inicialmente del grupo. Nos centramos mucho a investigar distintos problemas como de cardiología, oncología, este tipo de enfermedades, pero queríamos ir más allá, ¿no? Al origen de muchas enfermedades, sobre todo en la tercera edad, para poder mejorar esa calidad de vida en esas últimas fases. Entonces, bueno, la línea principal es, pues vamos a afrontar, a intentar entender pues esos procesos, esos mecanismos celulares y moleculares que producen ese envejecimiento, ¿no? Que producen ese estado. Entonces decidimos buscar financiación para esos proyectos y poder explicarlo con mucho detalle, también a nivel espaciotemporal incluso, ¿no? Y simular ese efecto. Las principales necesidades que teníamos eran económicas. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando con grupos de investigación de bastante prestigio, entre ellas una de la Universidad de Murcia, donde estudian pues, enfermedades hereditarias, cardíacas, y tenían una colección muy grande de tejido cardíaco de pacientes con distintas cardiopatías. Pero no éramos capaces de convertir todas esas muestras biológicas en información digital para llevarlo a nuestros ordenadores y poder extraer de ahí la información que queríamos, ¿no? El conocimiento que queremos. Entonces necesitábamos mucho dinero y para que os hagáis una idea, como queremos obtener información en mucho detalle, bueno, una única muestra, pues necesitábamos al menos para una única muestra 3.000 euros. Entonces, bueno, si tenemos 200 muestras o más o 500 muestras, pues veis ahí la cantidad de dinero que necesitamos. Eso por una parte. La otra era, una vez tenemos toda esa cantidad de información, necesitábamos recursos de computación para poder tratar con toda esa información, no solo almacenarlos, sino luego poder diseñar y aplicar nuestros algoritmos para extraer ese conocimiento de toda esa información. Entonces no teníamos esa infraestructura de computación para poder extraer ese conocimiento. Entonces teníamos esas dos barreras muy importantes que nos estaban frenando. Llegó el momento de la pandemia, entonces la Unión Europea, una iniciativa para financiar la respuesta al COVID, que es el REACT-EU, como estábamos estudiando el envejecimiento y las cardiopatías, pues vimos esa relación de, oye, ¿por qué el COVID afecta más a la gente mayor y a aquellas que tienen cardiopatías previas, ¿no? Entonces quisimos entender bien esas relaciones entre esas tres enfermedades y tener esos mecanismos. Gracias a esto pues conseguimos ese proyecto y esa financiación bastante alta para poder romper esas barreras que teníamos. Y de ahí pues pudimos comprar una infraestructura de computación y convertir todos esos datos en toda la información a nivel de única célula, de célula en célula, secuenciar toda esa información y además multiómica. Multiómica significa la genómica, transcriptómica, epigenómica, proteómica, metabolómica, toda esa información en todas las muestras para poder estudiar todo ese proceso. Para poder unir el estudio de las cardiopatías y el envejecimiento y unirlo al COVID, pues gracias al Departamento de Ciencias Básicas de la Salud de aquí de la Universidad Rey Juan Carlos, pues incluimos en el proyecto un estudio de crear una plataforma para estudiar las secuelas del COVID en animales, crear un modelo preclínico, un modelo animal donde pues podríamos, sin tener que estar trabajando con el COVID como tal, sí podemos trabajar con las secuelas de la tormenta de citoquinas, que es lo que provoca el COVID y la que provoca pues estas secuelas tan graves. Entonces pues se ha creado un modelo animal en la universidad que produce esa tormenta de citoquinas en animal y podemos estudiar las diferencias en las secuelas, ¿no? Según las distintas según edad
y según pues cardiopatías. Entonces se ha creado una plataforma muy interesante para poder estudiar esos mecanismos y poder también encontrar esos tratamientos a futuras a la tormenta de citoquinas, que eso no es solo útil para entender el COVID, sino otras enfermedades, otras patologías e incluso futuras pandemias. Para poder diseñar los algoritmos que necesitamos para encontrar estos mecanismos, pues nosotros proponemos distintos algoritmos. Hay algoritmos que se llaman de aprendizaje máquina interpretable, machine learning interpretable. Para ello lo que necesitábamos eran unos recursos que paralelizase con distintos núcleos en el ordenador. Entonces necesitábamos nodos multinúcleo, que se llaman. Por otro lado, también necesitábamos algoritmos que se llaman de aprendizaje máquina profundo, que es conocido como deep learning, de inteligencia artificial, incluso de modelos generativos también para poder generar y simular ese progreso de la enfermedad. Este tipo de algoritmos, para aplicarlos, pues se necesitan las tarjetas A100 que estamos usando actualmente, etc. Entonces necesitábamos también unos nodos que tuviesen GPUs y además interconectadas entre ellas de manera muy eficiente. Y por último necesitábamos, además de un almacenamiento muy grande, nodos de mucho almacenamiento, también una red de interconexión muy rápida, muy eficiente y de muy alto ancho de banda para que no tengamos problemas luego de cuellos de botella. Los avances actualmente, como estamos estudiando los dos procesos en envejecimiento, de joven a envejecido o a enfermo, y luego de viejo a joven o de enfermo a sano, pues actualmente estamos en el proceso de joven a viejo, donde hemos obtenido toda la información y estamos actualmente analizando toda esa información, ¿no? Y diseñando nuestros algoritmos, extrayendo todo el conocimiento que queremos, extrayendo esos mecanismos. Y en la actualidad estamos ya planteando y evaluando las distintas estrategias de reprogramar esas células con esos tejidos, yendo hacia atrás, pero a un nivel inicial de la enfermedad o anterior a la enfermedad, sin desdiferenciar a esas células, cómo podemos llegar hasta ahí y aplicar todas estas técnicas para también entender estos procesos. Y en el otro sentido, de enfermo a un estado sano, o de una fase envejecida a una fase más rejuvenecida, pues estamos ya analizando qué estrategias aplicar o cuáles son las mejores para poder aplicar luego nuestras técnicas y poder entender mejor ese proceso y poder llegar a un tratamiento. No solo en la universidad nos centramos a descubrir el conocimiento, sino que también estamos muy centrados en transferir ese conocimiento a la sociedad, porque que se quede ese conocimiento aquí en la universidad no se llega a ningún lado, ¿no? Entonces, gracias a esto y a las colaboraciones con otras universidades, por ejemplo con la Miguel Hernández, y en esta universidad hemos creado una spin-off, una startup, una empresa para poder transferir todo ese conocimiento a la sociedad y poderlo llevar a la realidad. Con SIE tenemos ya experiencia previa porque trabajamos con otra universidad de Miguel Hernández, donde también adquirimos en otro proyecto una máquina de supercomputación, no tanto como la que necesitábamos. Entonces, bueno, SIE fue el que nos aportó esta máquina y nos la instaló y tuvimos muy buena experiencia. Entonces, bueno, entre los que concursaron para obtener esta infraestructura, este clúster, pues al final salió ganadora SIE. Y como teníamos conocimiento previo antes con ellos, gracias a su experiencia, pues nos ayudaron a configurar justo los nodos y la infraestructura que necesitábamos exactamente para afrontar este proyecto. Entonces, bueno, ha salido muy bien, hemos creado una infraestructura muy, muy buena y muy importante y estamos muy contentos actualmente. Estamos muy emocionados porque no solo vamos a ser a estar nosotros beneficiados, sino también los grupos con los que hemos colaborado, también el Departamento de Ciencias Básicas de la Salud con los que hemos trabajado, y otros grupos, por ejemplo con el CENBio, el CNBC-SIG, el MIT incluso. Pues todo esto nos permite llegar a un nivel superior de investigación y además a la sociedad, ¿no? Con lo que hemos dicho de la transferencia. Entonces estamos emocionados con este clúster. Bueno, la experiencia con las plataformas de Gigabyte han sido muy buenas. Estamos muy contentos, está funcionando todo a la perfección
E incluso el sistema de gestión de Gigabyte, GSM que se llama, también nos está ayudando un poco a gestionar toda la infraestructura del clúster para trabajar con él, así que estamos bastante contentos. Elegimos las máquinas de NVIDIA 100SXM4 porque cada una de esos nodos, cada una de esas máquinas tiene 8 tarjetas gráficas A100 interconectadas entre sí de la forma más rápida posible. Y luego pues interconectarlas entre ellas, gracias a SIE pues nos dijo cómo interconectarlas con NVLink, etcétera, pues de la forma más eficiente posible, porque nosotros estamos desarrollando modelos de simulación para estudiar de manera in silico también esa progresión de la enfermedad y esos mecanismos de manera espaciotemporal. Entonces se requiere doble precisión. Hay distintos tipos de tarjetas, A100 aporta ese tipo de precisión, entonces necesitábamos pues estas últimas tarjetas A100, que es lo que existía por entonces y actualmente de lo mejor que hay. Bueno, de cara al futuro, planteamos continuar con esta línea de investigación, especialmente en esa reprogramación celular parcial que se llama, es fase intermedia, entender bien ese proceso, pero además, como estamos trabajando en otras líneas, como es en oncología, pues es integrar tanto el envejecimiento como el conocimiento del cáncer para poder ver las diferencias y los mecanismos comunes para poder luego en un futuro poder descubrir pues, esos tratamientos que mejor se adecúen a cada enfermedad.